Hoy vamos a continuar con derivada de un producto de funciones. Esta regla del producto de funciones, fíjense en la particularidad que tiene. Acá tenemos un producto y se va a convertir en una suma. ¿A qué es igual? Dice la derivada de la primera función por la segunda sin derivar. Entonces identifiquemos. La primera función va a ser el primer factor, en este caso f de x. La segunda función va a ser el segundo factor, que es g de x. Es la otra función, ¿sí? Cada factor, o sea, tenemos primera función, segunda función, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A la suma, dice, de la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. O sea que en el primer término la única que derivamos es la primera función. En la segunda derivamos en el segundo término derivamos la segunda. Veamos a través de un ejemplo. Acá les traje, dice la función de x, tenemos 3x a la cuarta por coseno de x. La primera función va a ser 3x a la cuarta, o sea, el primer factor, y el segundo factor, que es la segunda función, sería coseno de x. Y vamos a aplicar, lo vamos a transformar en suma. Entonces vamos a ver cómo queda. Fíjense, acá tenemos la derivada. Recuerden de colocar el ganchito que indica la derivada de la función. O sea, es la derivada de la primera, ¿sí? Tenemos el 3, la constante baja como está, la derivada de x a la cuarta, recuerden que el 4 pasa adelante, el exponente le restamos 1 y copiamos la segunda función sin derivar, es decir, el coseno de x. Acá la única que derivamos fue la primera función. Veamos en la segunda. Dice más, ahí está el más, ¿sí? Seguimos, más la primera función sin derivar. Entonces la copiamos como está. Por la derivada de la segunda función. La segunda función es coseno de x. Su derivada es menos seno de x. Ahí está la derivada. Ahora lo que tengo que hacer es colocar los resultados, aplicar la regla de los signos y ver cuánto me queda. Bien, acá multiplicamos, 3 por 4, 12, 4 menos 1, 3, o sea que me quedó 2x al cubo por coseno de x. Menos, ¿por qué menos? Si acá tengo más por menos, es menos. Y copio todo lo que me queda, 3x a la cuarta por seno de x. Y ya tenemos resuelto derivada la función f de x. Y ahí queda terminada. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso la función g de x es igual a 6x elevada a la menos 2 por la tangente de x. ¿Cuál es la primera función y cuál es la segunda? Entonces vamos a separar e identificar los factores. Acá tenemos un factor y acá tenemos el otro factor. Cada uno de ellos es una función. Y vamos a aplicar la regla. O sea, vamos a colocar la derivada de g de x. Entonces colocamos la derivada de la primera función. Ya la hacemos, fíjense. El 2 pasaría adelante. 6 por menos 2. Menos 12, ya lo hacemos directo. Al menos 2 le tengo que restar menos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Ya derivé la primera función. Por la segunda sin derivar, que es tangente de x. Más la primera función sin derivar, o sea, la estoy copiando acá, sin derivar. Por la derivada de la segunda. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Bien, ahora vamos a ordenar. Fíjense que aquí tenemos exponentes negativos. Y como son exponentes negativos, se debe invertir
la base. Entonces vamos a invertir la base y vemos cuánto nos queda. Acá ya lo tenemos. Fíjense. El menos 3 pasaría al denominador. Me quedaría, si multiplicamos todo, 12 por tangente de x quedaría en el numerador. Y en el denominador x al cubo. Aplicamos regla de los signos, menos por más, menos. Y hacemos lo mismo con la segunda. X pasaría al denominador, que sería x al cuadrado. Multiplicado en el numerador me quedaría 6 secante al cuadrado de x. Con eso ya tenemos la derivada de la función g de x. Siempre aplicando la regla del producto. Vamos a hacer un ejemplo más para aquellos que todavía tienen dudas, ¿sí? Vamos a identificar las dos funciones que tenemos, es decir, cada factor. Tenemos dos factores, ¿sí? Entonces, tenemos un factor y el segundo factor, es decir, la primera función y la segunda función. Y vamos a derivar, entonces acá colocamos la derivada de h va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense, aplicamos la derivada del primero, de la primera función. Mi constante es menos 3, entonces bajo menos 3. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. 1 por 3 quedaría 3 y x pasa al denominador, ¿sí? Como es negativo, queda negativo. Por la segunda, sin derivar. Entonces copio la raíz cuadrada como está. Más la primera función sin derivar. La coloqué entre paréntesis para que no se confundan con el signo. Como es negativo, entonces para que quede más claro. Por la derivada de la segunda función. Ya sabemos que la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, lo único que nos queda es la regla de los signos, ¿sí? Aplicamos la regla de los signos, que también podríamos racionalizar, el que quiere racionaliza, y si no, lo dejamos expresado de esa manera. Bien, acá nos quedaría, multiplicamos lo que nos queda en el numerador, menos 3 por raíz de x, y en el denominador x. El segundo término, acá tenemos negativo, más por menos sería menos. Entonces me queda en el numerador 3 logaritmo de x sobre 2 raíz de x. Recuerden que todo esto multiplicado por 1 es 3 logaritmo de x. Y ahí ya tenemos el resultado de la derivada de la función h. Aplicando la regla del producto.